Uno de los asuntos más complejos para definir en esta época posmoderna es el tema de la libertad y el tema de la esclavitud. Son temas complejos en esta época, no debería serlo, pero lo son, porque por lo general en el tiempo presente el progresismo nos ha hecho creer que la libertad es hacer cualquier cosa que nosotros deseemos hacer sin importar lo que los demás piensen. Y la noticia es que eso no tiene nada que ver con la verdadera libertad. ¿Qué tal todo el mundo haciendo todo lo que quiere al mismo tiempo en un mundo caído como el nuestro? Es decir, no tendría ningún sentido. Ahora, dentro de este pensamiento demencial de la actualidad, no se tiene en cuenta que la libertad debe ser enfocada desde diferentes puntos de vista. Sí, hay una sola realidad, pero desde los diferentes puntos de vista podemos considerar, por ejemplo, la libertad política. Políticamente hablando, nosotros somos libres hasta donde la ley, si es una ley justa, nos permite ser libres, ¿cierto? Es decir, o como se dice en algún momento, mi libertad llega hasta donde no tropiezo el derecho del otro. Eso es una realidad. Ahora bien, podríamos hablar de una libertad moral, y hay un freno moral para todos nosotros, lo que es conveniente o lo que no es conveniente. Es decir, una persona no puede ventilar o sacar todos sus pecados y vivirlos como él quiere vivirlos. No puede. O como lo plantean, por ejemplo, los de la agenda LGBT, que cada quien puede mostrar su pecado y desbordarse en su pecado como quiera. Entonces, tampoco hay ese tipo de libertad, sería un libertinaje absurdo. Pero desde la perspectiva religiosa o de la palabra de Dios, hay una libertad que es la verdadera libertad, la libertad que nos da Dios cuando nos saca de nuestro pecado y nos ayuda a vivir para Cristo. Pero es una libertad que el mundo consideraría extraña o extrañísima, porque es una libertad que es únicamente para glorificar a Dios. Es cuando somos redimidos para el Señor, toda nuestra vida girará alrededor de Cristo y de hacer su voluntad. Y esa será la verdadera libertad. Y esa es la libertad que vamos a encontrar en la Escritura, a pesar de las circunstancias que nosotros vemos en cada uno de los textos sagrados o de los libros de la Biblia. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios que hemos estado exponiendo, va a manifestar un tipo de libertad gloriosa, pero un contraste al mismo tiempo con el hacerse esclavo de manera voluntaria para el beneficio del Evangelio. Quiero que me acompañen en nuestro estudio que llevamos, nuestra serie de sermones expositivos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, desde el versículo 19 hasta el 23. Primera a los Corintios, capítulo 9, del 19 al 23, dice de la siguiente forma: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En este texto que nosotros acabamos de leer, encontramos en primer lugar un maravilloso contraste entre la libertad y la esclavitud, pero desde la perspectiva cristiana. ¿Qué es lo que nos dice y cuál es el propósito de ese contraste? Vamos a tratar de mirarlo en todo el sermón, pero también vamos a ver la aplicación práctica de esa realidad o de ese contraste
en el contexto en el que el apóstol Pablo está predicando, para finalmente entender el propósito por el cual Pablo parece renunciar a toda su libertad por amor de Cristo para ganar a muchos para la gloria de Dios. Tres aspectos a considerar, tres aspectos sencillos, serán los puntos que vamos a tratar en nuestro sermón dominical de hoy. Y vamos a empezar mirando ese contraste entre la libertad y la esclavitud que plantea el apóstol Pablo. En el versículo 19, Pablo empieza diciendo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Quiero poner en contexto. En el sermón pasado, ustedes recordarán, bueno, el sermón pasado que prediqué sobre Corintios, ustedes recordarán que Pablo no acepta o no aceptó ayuda económica, aunque era su derecho como apóstol. Dice, ¿saben qué? No quiero aceptar ayuda económica y quiero que esto sea parte de mi galardón, de poder predicar a Cristo de manera gratuita. Y de hecho el evangelio es gratuito y Pablo en este momento, es una sección apostólica, dice, no voy a aceptar recursos de ninguno para proclamar el evangelio de Cristo. Ahora bien, ya en el versículo 19, Pablo habla de su libertad, dice, por lo cual siendo libre de todos, es decir, yo no le debo a ninguno, no le debo a ninguno. Ninguno de ustedes me ha dado algo, pues yo puedo predicar el evangelio con toda libertad. Compare eso con lo que dice el primer versículo que leímos hace unos meses, donde él empieza diciendo en el capítulo 9, versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre. Se usa la misma palabra libre, pero en el contexto aquel es que Pablo dice, yo soy libre de todas las prácticas, enseñanzas judías relacionadas con la comida. Pero ahora está diciendo, soy libre de cualquier tipo de deuda económica que tenga con cualquiera de ustedes. Nuevamente aparece el tema de la libertad. Va a ser un tema bastante recurrente, pero uno se pone a pensar que qué sentido tenía la libertad en esa época o cómo en ese momento de la historia el hombre, el creyente, concebía la libertad. Entonces se ha puesto a pensar, no soy libre, sí, libre. Y Pablo lo podía decir porque él era ciudadano romano, podía andar libremente por todo el imperio. Pero la libertad romana no era tan libre como nosotros llegásemos a pensar en algún momento, porque los que han leído la historia sabrán que había categorías de personas dentro del imperio romano. Estaban, obviamente, el emperador era considerado casi un dios, podía hacer lo que quería y en ese sentido podría llegar a ser el más libre de los hombres, aunque estuviese expuesto a que en cualquier momento lo mataran y pusieran a otro. Entonces, estos hombres eran libres de alguna manera, de muchas maneras, pero luego venían los ciudadanos romanos que no eran la mayoría, pero los ciudadanos romanos eran libres porque tenían derecho a movilizarse con toda libertad dentro del pueblo y tenían libertades civiles, podían ir donde quisieran y tenían cualquier otro tipo de libertades que permitiera el imperio romano. Parecería un contrasentido, ¿no? Un imperio tan tremendamente militar, donde se hacía lo que el emperador decía. No obstante, había un grupo de personas libres, pero habían el mayor grupo de personas en aquel tiempo eran esclavos. Eran esclavos. Entonces, mira el tremendo contraste hay aquí entre libres y esclavos. Pablo era libre en todos los sentidos. Y esto nos lleva a pensar también en que la esclavitud era vista como algo normal dentro de ese contexto, porque durante muchos años, cientos de años, nosotros podemos ver que el mundo tuvo esclavos. Solo podríamos centrarnos en el imperio romano, pero si vamos un imperio atrás, Grecia, los griegos tenían esclavos de todo y para todos. Y si vamos un imperio atrás, medo-persas, ¿tenían esclavos? Sí, tenían esclavos, de todo y para todos, libres y esclavos. Y si vamos un imperio atrás de los medo-persas a los babilonios, ¿tenían esclavos? Obviamente tenían esclavos. Y si vamos un imperio atrás a los asirios, ¿tendrían esclavos? Sí, tendrían esclavos. Es decir, la esclavitud
era lo normal dentro de ese mundo en el que el apóstol Pablo escribía y conocía la historia. No había algo así como una declaración universal de los derechos humanos donde dijera todo hombre nace libre. No, a veces nos construyen una narrativa totalmente nueva cuando, por ejemplo, Black Lives Matter dice solo los negros hemos sido oprimidos. Sí, claro que fueron oprimidos, pero el sentido de la esclavitud o los primeros esclavos no eran negros. Eran personas de todos los colores, de todos los colores de piel, de todas las naciones y de todos los lugares. Es decir, estamos hablando de que la esclavitud siempre ha existido. Pero el apóstol Pablo aquí me llama la atención porque es un hombre que conoce toda esta verdad y puede declarar con toda confianza más allá de lo que civilmente se viera o alguna cosa por el estilo y podía decir, no soy libre. Él entendía que la libertad de él también era un don que Cristo le había dado y que la verdadera libertad consistía en la libertad del pecado. Él entendía toda esta verdad, pero también entendía que no tenía deudas, vínculos con todos los demás. Entonces, al hablar diciendo, pero por lo cual siendo libre de todos, viene una declaración que sería contraintuitiva. Me he hecho siervo de todos. Y aquí la palabra siervo es doulos, que es esclavo. En el griego es doulos, que es la palabra en el koine, esclavo. ¿Cómo así, Pablo? Tú eres libre en sentido absoluto, pero en este sentido que el mundo puede llamar a una persona libre y tú decides hacerte esclavo. Nadie quiere ser esclavo. ¿Quién desea ser esclavo? Ninguno. De hecho, el único pueblo en el mundo que gozaba de una ley en la cual regulaba la esclavitud era Israel. Cuando un hermano caía, o un hermano de nación, caía en una situación económica muy difícil, se vendía a un pariente para poder pagar su deuda, es decir, trabajaba solo por el alimento y el techo. Y esa persona estaba allí esclavizada, pero dentro de Israel tenía esperanza. Tenía esperanza. Pero en las otras naciones no. Dentro del Imperio Romano no había esperanza. Una persona que era esclava ni siquiera era considerada persona. Era un objeto, podía ser movido de un lugar a otro. Es más, si llegaba alguien a la casa de otro, decía, te compro ese esclavo. ¿Qué esclavo inteligente o qué esclavo fuerte? Te lo compro. Y hacía una oferta. Eran las personas vistas como objetos. La Biblia regula el tema de la esclavitud y no podía alguien permanecer hasta su muerte como esclavo, sino que había épocas de liberación a los 7 años o a los 50 años, el jubileo. Había épocas. Pero Pablo utiliza una metáfora hermosa para decir, miren, yo soy libre, pero me hago siervo, me hago esclavo, siervo de todos para ganar al mayor número. Había una figura también en la ley, y la figura era que si un hermano se vendía a otro, y al final cuando ya tocaba salir libre, decía, yo amo tanto a mi hermano y me va tan bien con mi hermano, que yo no quiero irme, yo quiero permanecer con mi hermano. Y entonces ponía su orejita en la puerta, creo que era en la pared, y con una lesna le cortaban un pedazo de la oreja y quedaba para siempre siendo esclavo de su hermano. La figura aquí es interesante porque el apóstol Pablo está diciendo que se hace esclavo de esa manera, un esclavo sin derechos, para tratar de ganar a todos. Hemos dado una parte del contexto, pero lo que vamos a leer a continuación va a formar o nos va a dar más idea de cómo Pablo se está entregando por amor a Cristo
a la predicación del Evangelio y al servicio de los hermanos. Pero eso será después de que hagamos una primera aplicación que me parece interesante y pertinente en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, yo veo que hay muchas misiones que se están realizando alrededor del mundo y gloria a Dios por ello, porque se sigue extendiendo el Evangelio. En Latinoamérica ha crecido muchísimo la fe, pero creo que estamos también llamados a discernir, como el apóstol Pablo, a quién o de quién recibimos recursos, para no deber nada a nadie que no debamos deberle. Porque puede darse el caso de que cuando alguien entrega dinero a una misión, quiere derechos sobre la misión a la cual le entrega recursos. Y creo que en esos momentos es mejor, como el apóstol Pablo, decir, ¿saben qué? No quiero su maletín de dinero porque preferiría mantenerme lejos de ustedes. Creo que hay que saber, sobre todo como creyentes, a quién y por qué motivos se reciben o no se reciben ese tipo de recursos para el Evangelio. Bien, pero luego vamos a ver cómo el apóstol Pablo desarrolla el segundo aspecto que tiene que ver con la aplicación práctica de esos principios de libertad y servicio. Se me olvidaba, nuestro tema de hoy se llama así. Libertad y servicio en el Evangelio. Pero en nuestro segundo punto, ¿cómo se aplican los principios de libertad y servicio? Y Pablo empieza hablando de su nación, de los judíos. Dice, me he hecho, en el versículo 20, a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo habla a los judíos nacionales, siendo él mismo un judío, ciudadano romano sí, pero judío con el fin de ganar a los judíos. Y esa palabra es bien interesante porque él está hablando de judíos que necesitan ser salvos. ¿Se da usted cuenta? Al principio hay cierta confusión en la lectura, nos puede pasar, porque la iglesia de Corinto era una iglesia constituida por judíos y gentiles. El término técnico es una iglesia mixta en donde había de ambos grupos, judíos y gentiles. Pero bien, él no está hablando de ganar a los judíos que estaban en la iglesia porque él asume que esos hombres y mujeres judíos son creyentes. Son creyentes. Y lo que él está pensando es en la predicación del evangelio, en la extensión del reino de los cielos para la gloria de Dios. Y es por eso que dice, como judío me he hecho para ganar a los judíos. Y viene una expresión, los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿A qué ley se refiere? La pregunta. ¿A qué ley se refiere? Pues es evidente que Pablo no está hablando de los 10 mandamientos, del decálogo, porque todos sabemos que los 10 mandamientos son obligatorios para nosotros, aunque no somos salvos por guardar la ley, sino que las ordenanzas a las cuales Pablo se está refiriendo aquí tienen que ver con las ordenanzas ceremoniales, con las ordenanzas civiles, a las cuales Pablo ya entiende que nada de eso tiene ningún efecto para él en su vida. El judío tradicional, el judío que todavía estaba perdido en sus delitos y pecados, tenía una esperanza absurda en la ley, que la ley lo podía salvar, pero la ley era todo lo contrario. La ley lo condenaba por donde él pudiera ver, porque la ley lo que le estaba diciendo es, no puedes guardar la ley y en consecuencia estás condenado. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Pablo se está dirigiendo a esos judíos que no son creyentes, que no conocen a Cristo y que necesitan de la predicación del evangelio. Pero Pablo hace una aclaración importantísima y es, aunque yo no esté sujeto a la ley, yo no estoy vinculado a ninguna de esas cosas porque Cristo me ha hecho libre. Es la expresión maravillosa que está ahí. Él entendía que Cristo es el cumplimiento de toda, absolutamente de toda la ley y que en Cristo podemos descansar. ¿Acaso no es Pablo el que dice, Cristo
nuestra Pascua ya fue crucificado, ya fue presentado. Y no es Pablo el que expone continuamente el cumplimiento tipológico de cada una de las figuras de la ley. Claro, él entendía, por lo tanto, en Pablo no había ninguna confusión y él entendía que él no estaba sujeto a este tipo de cosas. Entonces, en el versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera, escucha este contraste, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Y es un contraste realmente maravilloso y hay un juego de palabras interesantísimo en el original, porque habla de los sin ley para referirse a los gentiles, no usa la palabra gentiles, sino que dice los que están sin ley, es decir, a aquellos a los que no les fue revelado la ley. Eso es lo que está diciendo allí, y ese es el contraste maravilloso que hay entre uno y otro. Pero, ¿cómo era el proceder de Pablo en este caso? Él amaba profundamente a los de su nación y les decía hermanos nacionales, ¿cierto? Y había un profundo amor, a pesar de que estos hombres no se habían vuelto a Cristo. Él anhelaba de todo corazón que se volvieran al Señor. Mire la declaración que el apóstol Pablo hace en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, a partir del versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Según la carne, no está hablando de hermanos en la fe, pero él ama a su nación. ¿Quién no ama donde nació? Es la pregunta que nosotros haríamos, ¿cierto? Sería algo como raro no amar el país desde donde somos, con defectos, con todo lo que usted quiera, pero amamos nuestra nación. Eso ocurre. Usted puede estar en otro lugar y ver las cosas más hermosas en otra parte del mundo, pero al poco tiempo empieza a tener esa sensación de que me hace falta mi ciudad ruidosa y me hacen falta todas las cosas que tengo allá. Me hace falta el vecino incómodo, me hacen falta tantas cosas. Pueden hacernos falta que parecen raras, pero sí, esa es nuestra estructura, ¿verdad? Bueno, como lo son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Claro, todo eso es mi nación. Ellos recibieron todo esto, pero ¿saben qué? Nada de eso salva, solo Cristo salva. Nada de eso. Y había un sentir de él, y por ese amor por sus hermanos de la nación de Israel, Pablo se hacía como si estuviera obligado a cumplir la ley. Ese tipo de ley, no hablo del decálogo, insisto. Es más, en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3, dice, después llegué a Derbe y a Listra, y de allí, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa, atentos, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y más adelante, en Hechos 18:18, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria,
y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Sí, interesante, ¿no? Y luego en 21, Hechos 21, del 20 en adelante, ya Pablo es arrestado en el templo en esta parte, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Había un profundo amor del apóstol Pablo por su nación, y realmente en las cosas que son sin importancia, él se comportaba como judío cuando estaba con los judíos. Es decir, cosas relacionadas con la dieta, cosas relacionadas con el cabello, no era importante para él en ese sentido, y se hacía como judío para ganar a los judíos. Es ese tipo de identificación. Es más, el término técnico para las cosas que no tienen importancia en cuanto a la salvación es adiáfora. Es decir, no son relevantes, no son importantes, y Pablo lo hacía. No es como cuando alguna vez se le preguntó a alguien, ¿qué enseñanza obtienes de todo este pasaje? Lo único que dijo fue, que Pablo no era calvo. No, creo que hay una enseñanza mucho más profunda en esta parte, que tiene que ver con la aplicación de los principios prácticos relacionados con los judíos y con los gentiles. Bueno, con los gentiles, a los gentiles les dice, a los que están sin ley, a los que no les fue revelado, a los que no les fue dado la ley. Como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y aquí bajo la ley de Cristo es importante porque nos está hablando de los 10 mandamientos. Nos está hablando del decálogo. Todo lo demás ha pasado, pero el decálogo persiste para ganar, nuevamente, ganar a los que están sin ley. Ya Pablo en Romanos les había escrito nuevamente que tanto judíos como gentiles estaban bajo pecado, estaban bajo condenación, y la única esperanza que tenían tanto judíos como gentiles es Cristo, porque de otra manera no hay salvación para ellos. Pero luego continúa el discurso diciendo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. De todos me he hecho de todos. Los débiles debe leerse la palabra débil a la luz de esta misma carta, primera a los Corintios 8, versículo 13, ¿se acuerdan? Donde dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Bueno, también a los débiles me he hecho como débil. Si ellos no quieren comer
cerdo, pues yo no como cerdo. Si no quieren comer carne porque consideran que la carne ha sido sacrificada a los ídolos y que se van a contaminar de alguna manera si comen la carne sacrificada a Apolos, a Diana, a Zeus, a Afrodita o a cualquiera de los dioses, pues yo no, simplemente por amor a mi hermano no comeré. Me he hecho débil a los débiles con el propósito de ganar. Es decir, estaba haciendo unas concesiones que no tenían que ver con la vida eterna. No era negociar una doctrina esencial, no era negociar la simplicidad con la Trinidad divina o la impasibilidad divina, no. Estaba negociando con cosas que tienen poca importancia. Es como si uno llegase a una iglesia y le dijeran, bueno, aquí el único pan que comemos es pan sin levadura para la cena del Señor. ¿Está bien? No hay problema. También comeremos los ácimos. No hay ningún inconveniente. Pero Pablo tenía muy claro lo que era la ley y cómo usarla. De hecho, en esta parte viene a mi memoria. Recuerden ustedes que la ley tiene tres usos. Así la consideramos dentro de la teología reformada clásica. Tres usos. Juan Calvino lo plantearía y dice, el primer uso de la ley es aquel uso en donde la ley nos sirve como un espejo que nos muestra el carácter de Dios y somos comparados con la ley. Y cuando somos comparados con la ley entendemos nuestra bajeza, nuestra miseria o en palabras de Calvino, nuestra flacura, para hablar de cuán perdidos estamos. La ley de Dios, dirá nuevamente Calvino, nos presenta con mucha claridad el carácter santo del Dios Todopoderoso. Eso nos va a decir ese primer uso de la ley. Pero hay otro uso de la ley que es muy hermoso y tiene que ver con refrenar el pecado, no terminarlo, porque el hombre está perdido en su maldad, en sus delitos y pecados, pero la ley refrena el pecado. Y los principios de la ley yo creo que se encuentran inmersos en todos los códigos legales de la mayoría de los países. Se encuentra allí y le muestra al hombre cuán grave es su delito, cuán grave es su pecado para tratar de buscar a Dios de esa manera. Le dice a la sociedad, tú estás infringiendo la ley de Dios. Bien, pero hay un tercer uso de la ley que para el creyente es el uso más placentero. Y es que nos dice a los hijos de Dios cómo debemos vivir. ¿Usted quiere un enfoque desde esa perspectiva de cómo la ley es usada para vivir? Todos recordamos el Salmo capítulo 119, ¿verdad? Todos recordamos. Es el salmo más extenso y de hecho es el capítulo más extenso de toda la Biblia. Es un acróstico maravilloso. Cada uno empieza con una letra del alfabeto hebreo y va siguiendo así. Y todo habla acerca de la ley. Y me llaman la atención las palabras del salmista que dice, ¿cómo amo yo tu ley? Es ella mi delicia, mi deleite de día y de noche. ¿Sabe quién está hablando allí? Un convertido. Un convertido. Solo el convertido puede amar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el inconverso no ama la ley de Dios. Porque la ve contraria a su naturaleza. La ve como algo, voy a usar palabras del progresismo actual, lo ve como algo opresivo para su vida, que no lo deja hacer lo que quiere, que lo limita y trata por todos los medios de acabar con eso que le hace tanto daño, según él, a su propia alma, cuando lo que hace es cortar la única línea, el único cable que lo mantiene fuera del infierno por el momento. ¿Cómo amo yo tu ley? Debería ser la declaración de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Pablo amaba la ley, la entendía. Y él decía, yo no estoy sin ley, estoy bajo la ley de Cristo, amo la ley de Cristo. Pero ¿sabe algo? Él no intentaba ganar ni a los judíos ni a los gentiles por la ley, porque la ley nos salva.
Él iba a predicar el evangelio de Cristo. Ese va a ser nuestro último punto. Iba a predicar el evangelio de Cristo de tal manera que ellos procedieran en arrepentimiento hacia el Señor. Pero en este segundo punto quiero hablar sobre algo que es muy evidente allí en esos versículos 20 hasta el 22, y es algo que se llama la contextualización del evangelio. Y quiero hablar de esto, de la contextualización, porque no es la palabra que utiliza la teología liberal, que se llama contemporaneización. Son dos cosas bastante distintas. Contextualizar el evangelio es predicar el mismo mensaje de Cristo, pero con palabras actuales. Es lo único que cambia un poco es la forma del lenguaje, pero no la esencia del lenguaje, no el contenido. Nosotros no podemos cambiar una realidad que está allí, que nos presenta la Escritura y que nos dice continuamente que Cristo es el Señor, que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que cumplió perfectamente la ley, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y al tercer día con poder se levantó de entre los muertos. Eso es el evangelio. Y ese mensaje lo podemos decir de muchas maneras, pero el mensaje no puede ser alterado. El mensaje no puede ser cambiado. Sin embargo, hoy el evangelio no gira alrededor de Cristo, de la persona de Cristo, sino que se nos da un mensaje totalmente equivocado. No, es que tenemos que leer la Biblia con los ojos del tiempo presente. Perdón, me estás diciendo que debo interpretar el texto sagrado que Dios ha revelado con los parámetros perversos de la sociedad actual. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Pues nosotros no participamos en eso. No participamos, no creemos en eso. No. Nosotros, es cierto que podemos hacer concesiones como las hizo Pablo en lo que no es importante. En lo que no es importante. Seguramente en algún lugar, no sé si eso todavía sea así, puede darse que alguien nos invite a predicar y diga, hermano, pero allá únicamente puede predicar con corbata y están a 45 grados. Pues soportaremos los 45 grados. ¿Sí? No es importante. Molesta un poquito. Pero lo haremos por amor al Señor, ¿cierto? Sí, son cosas que son adiáforas. No importa, haremos ese tipo de concesiones. Pero cualquier cosa que sea cambiar el evangelio, el centro del evangelio, no. Hermano, queremos que nos enseñe 4 pasos para ser prosperados. Bueno, yo les puedo recomendar un libro para eso. Sí, ¿cuál? Será Primera del Diablo 1:4. Pero de verdad que no hay el mensaje del evangelio, arrepentimiento y fe. No lo vamos a cambiar. El mensaje central del evangelio. Y eso es lo que se va a ver en el último punto, versículo 23. El propósito por el cual el apóstol hace todo eso. Dice, y esto hago por causa del evangelio. Entiéndase, por causa de Cristo. Por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, para participar de este servicio tan maravilloso que es la proclamación del evangelio. Por causa del evangelio. Claro, para poder llevar el evangelio a los judíos, a los gentiles, yo quiero participar de esto. ¿Y cómo lo hago? Pues negando todos esos derechos, todas esas libertades que tengo. Es lo que decía el apóstol Pablo, incomodándose tal vez, pero predicando el evangelio de Cristo a cada uno de los que iba a ser receptores de ese evangelio.
Miren, y uno se pone a ver toda la historia de Pablo a partir del capítulo 9 del libro de Hechos, y es una historia que simplemente lo sorprende a uno. Es verdad que el centro del evangelio no es Pablo, sino Cristo, estamos de acuerdo. Pero la pasión con que este hombre llevó el mensaje del evangelio, los sacrificios que tuvo que hacer, yo creo que son un reto para cada uno de los que predicamos el evangelio hoy o de los que hablamos de Cristo hoy en día. Porque le aseguro que lo que menos queremos es incomodarnos, ¿cierto? No, es que eso es incómodo. Hoy en día, hoy en día uno puede estar por lo menos de este lado del mundo, en Occidente o en América. Yo creo que el vuelo más largo tal vez sea de Chile a Canadá, tal vez pueda ser el vuelo más largo que hay en este momento, y no son muchas horas de vuelo, no es mucho. O cruzando el océano. Creo que no hay un lugar del mundo que no se pueda alcanzar por lo menos en 48 horas, ¿verdad? Haciendo una cantidad de vuelos, viajando así. Y todavía nos quejamos, no, se retrasó el vuelo, en tal aeropuerto no había aire, la comida, no entendía el idioma, cualquier cosa de esa nos puede pasar. Pero póngase a pensar usted en los viajes misioneros de Pablo, o en su último viaje relatado por el libro de los Hechos hacia Roma, en el naufragio, ¿se acuerdan? 14 días sufriendo la inclemencia del clima. Y el biógrafo, llamémosle así, el biógrafo de Pablo, Lucas, escribe: y habíamos perdido toda esperanza de vivir. ¿Cómo así? Luego los cristianos no son positivos y dicen, por fe estoy ahí así. Cuando tengas una ola de 15 metros y te suelte la ola y caigas nuevamente y sientas que el barco se rompe, ahí no vale declaración, te tendrás que postrar ante el Señor y decir, Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que nosotros vemos, la entrega por causa del Evangelio. Y yo creo que cuando se entrena a los ministros nuevos, falta decirles esa parte de la verdad que es tan importante cuando se proclama el Evangelio. Bienvenido a una vida de sufrimiento. Bienvenido a una vida difícil, cuyo trabajo no termina nunca. Bienvenido a esta vida. Sonríe. Esa es la parte del Evangelio que muchas veces no queremos decir. Muchas veces en el tiempo presente, cuando se predique el Evangelio, si bien es probable que no nos apedreen, es probable, no sé cómo van marchando las cosas, pero me pongo a pensar también en el ministerio de estos hombres azotados, apedreados, y pregunto, ¿eran superiores a nosotros en dignidad y espiritualidad? Amén. Apóstoles del Señor. Y sin embargo pasaron por esto. ¿Y por qué razón hoy en día no habríamos que o no tendríamos que pasar por algún tipo de persecución? Puede ser o no física o demás. Sufriremos. Y esto hago por causa del Evangelio, por Cristo, que sea exaltado, que sea glorificado Cristo, para hacerme copartícipe en Él. Muchas veces enfocamos esta última parte del texto, ya hemos venido hablando de esto, pero lo miramos simplemente como el tiempo final de glorificación. Recibiré la corona. Gloria a Dios por eso. Pero estoy convencido de que aquí está hablando del tiempo presente. Copartícipe en Él, creo que tiene que ver con el servicio que se está prestando al Señor en este momento. Y lo digo porque hay una continuidad con todos los textos con que concluimos los sermones anteriores del capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no usar de mi derecho en el Evangelio. El galardón era predicar el Evangelio. Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo en la proclamación? Que hay un patrón y tiene que ver con que este hombre entendía que el gran galardón, el gran premio del tiempo presente para el ministro del Evangelio era poder servir al Señor, poder servir y glorificar a Dios desde aquí mismo, sirviéndole. Entonces, hermanos, creo que para todos nosotros hay un reto maravilloso, un reto glorioso de mostrar al Señor, de predicar al Señor, de hablar del Señor. Un reto de hacer las concesiones dentro de las cosas que no son importantes, tolerar a los hermanos en las cosas que se pueden tolerar y mostrar a Cristo, predicar a Cristo en ese sentido. Tres cosas vimos hoy, ¿verdad? Primero, el contraste entre la ley, entre la libertad y la esclavitud, con la libertad y el servicio. Luego vimos cómo se aplican esos principios dentro del contexto de la predicación del Evangelio para finalmente observar el propósito por el cual se hacen todas estas cosas, que es por causa del Evangelio. Dos reflexiones finales para los no creyentes. Hay una parte del texto en el versículo 21 donde Pablo dice a los que están sin ley, a los gentiles: amigo, tal vez tú no conoces el Evangelio, nunca te ha sido predicado el Evangelio, o tal vez te ha sido predicado el Evangelio, pero no lo has creído. El llamado que hace la palabra de Dios es que vengas a los pies de Cristo, que te arrepientas de tu pecado y puedas hallar misericordia en el tiempo presente. Tal vez la última oportunidad que tengas sea hoy. Ven a los pies de Cristo, entrega tu vida a Él y luego podrás vivir para su gloria. Y la segunda reflexión es para todos nosotros, hermanos amados en la fe, y es que sigue el capítulo 9 haciendo un llamado a gritos para que nosotros le sirvamos al Señor. Sigue este capítulo diciéndonos: ven a los pies del Señor a servir. Ya eres cristiano, ya eres salvo, pues corre a los pies del Señor. Porque en el servicio, y aquí hay promesa, hay gran galardón para nuestra vida. La promesa de gozo, de paz, la promesa de ser copartícipe del Evangelio. Soli Deo Gloria.